Bienvenidos al podcast Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre salud visual, en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Voces de la Oftalmología, en esta ocasión en el formato de Ecos de la Oftalmología, en donde la doctora Alejandra Sánchez nos estará contando temas de interés para la oftalmología y en esta ocasión, en este episodio estaremos hablando de la historia de los anteojos. ¿No es así, Ale? Exactamente, Oscar. El día de hoy vamos a hablar desde la teoría, cómo fue que algunos personajes muy relevantes, y no solamente para la óptica y para el tema de los anteojos, sino incluso para el método científico en general, hace más de 1000 años empezaron a generar las teorías y eventualmente se fue desarrollando esto para tener el día de hoy las herramientas tan importantes que son los anteojos, que ustedes, nuestros oftalmólogos, obviamente, y más si son aquellos que además de tratar estas enfermedades usan lentes y son usuarios personalmente, entenderán la importancia de contar con este tipo de herramientas para tener una buena calidad de vida. ¿Tú usas lentes, Ale? Debería, porque tengo un pequeño estigmatismo, pero normalmente no los uso. Me comentabas que tenemos que irnos hasta más de 1000 años atrás para encontrar los primeros indicios del uso de los anteojos, ¿o todavía más atrás hay algo de antecedentes? Ya la óptica, vamos a decir como la conocemos hoy en día, y los primeros estudios de la reflexión y refracción de la luz se los vamos a atribuir a Al-Hazen o Ibn al-Haytham, que era su nombre original árabe. Es un personaje que nació en Irak en 965 y él escribió un tratado muy amplio de 7 volúmenes sobre la óptica, y de ahí en adelante, de hecho, muchos científicos se inspiraron a lo largo de los siglos, una vez que se tradujo su obra, por supuesto, al latín, una más de las aportaciones importantes del mundo árabe a la ciencia. Ibn al-Hatim, por ahí. Por ahí, sí. Iraquí. Sí, de Basora. ¿Basora? Basora, Irak, es donde él nació. Ok. ¿Físico? ¿Óptico? ¿Cuál era su formación, decías? Un poco de todo. Simplemente, pues ahora sí que la inspiración de los científicos y renacentistas, aunque fue mucho antes de esa época, ya que, como te digo, aportó a muchas áreas diferentes de la ciencia. Okay. Un dato curioso de él es que gran parte de los estudios y los avances que hizo, como por ejemplo el desarrollar la primera cámara oscura, lo realizó en Egipto. Él viajó a Egipto porque en ese momento el monarca del lugar quería construir una presa en el Nilo para evitar el desbordamiento y demás. Y Al-Hazen dijo, por supuesto, yo puedo, permítanme. Y ya que estaba ahí dijo, perdón, pero no. Y desafortunadamente, por temor a su vida, dijo, ¿qué hago? O sea, puedo decir, pues no pude, y aceptar el error. Pero en ese momento le pareció más prudente fingir demencia literal. Y entonces, mientras estaba bajo arresto domiciliario, encerrado en una celda, bueno, en una ubicación en particular, es en donde tuvo tiempo para idear y pensar, imaginar y probar muchas de estas teorías relacionadas con la óptica. O sea, literalmente él iba con función de arquitecto a crear una presa y acabó creando la primera cámara oscura. Exacto. ¿Quién lo tenía preso? ¿El monarca egipcio? Sí, no recuerdo ahorita su nombre, pero tenía una fama de sanguinario, etcétera. Entonces él fue el que lo mantuvo bajo arresto. Ok, por considerar que era un fraude o algo así, ¿ya le había pagado o qué? O sea... Sí, ya le había pagado, hasta esperaba resultados. No sé exactamente, ¿no?, cómo estuvo el contrato, pero... Exacto. Okay. Pero fue lo suficientemente estricta para que Al-Hazen considerara que era mejor fingir locura, totalmente. Y ahí empezó, en esa celda, creando esta primera cámara oscura, su camino por la óptica. ¿Cómo Exacto. vamos de la cámara oscura a su aportación a los anteojos? Pues para empezar, él fue el primero que dijo la luz viaja en línea recta, gracias a esos experimentos con la cámara oscura. Antes de eso, Euclides y otros pensadores griegos tenían una teoría que me parece también muy linda, aunque totalmente equivocada, que la luz y las partículas que se convertían en la luz salían de nuestros ojos. Es decir, que la luz venía de dentro de nosotros
salía, se reflejaba en los objetos y lo percibíamos y esa era la visión. Okay. Y él fue el primero, siguiendo también los pasos de Aristóteles, que ya tenía una idea un poquito más clara, que dijo, no. La luz viene del sol, se refleja sobre los objetos, llega a nuestros ojos y la percibimos. Y parte de esto, y sobre todo el comportamiento de esa luz, como te decía, la reflexión, refracción, y cómo se comportaba como tal el haz de luz, fue gracias a sus experimentos. Okay, pero sí fue un brinco en años grandes, ¿no? De Euclides a Alhazen, pues así nos aventamos varios siglos. Sí, exactamente. Ok. Y era romántico, ¿no? Esa parte de que sale de nuestros ojos. Suena más poético, ¿no? Como la luz de tu mirada o algo así. O sea, suena bonito, pero no. Nada que ver. Y él entonces piensa, ok, se comporta como... La luz se empieza a comportar, entonces, como rayos. ¿Qué es lo que él empieza a dilucidar ahí? O sea... Él analizó diferentes comportamientos de la luz, pero no solamente como tal, solo la óptica, sino la interacción con los ojos. De hecho, escribió un tratado muy amplio de 7 volúmenes de la óptica, que fue el primero en su tipo. Y el primer volumen era específicamente de la anatomía del ojo. Entonces él describió cómo esa refracción, cómo la luz viajaba de forma recta normalmente, pero los cambios que sufría para poder llegar y enfocarse en la parte interna del ojo. Entonces, obviamente las estructuras a nivel microscópico todavía no estaban descritas ni mucho menos, pero los principios físicos, él fue el primero que los describió. E incluso algunos de sus otros volúmenes también hablaban de los defectos de la refracción en el ojo. Y eso pues eventualmente vamos a ver que se pudo traducir en la forma de cómo corregir estas alteraciones con lentes que primero fueron convexos, porque primero se pudo tratar la presbicia, ahí ya estamos hablando de varios siglos después, alrededor de 1300, que empezaron los primeros gafas ya hablando cuando eran tal cual el diseño con ambos lentes, ¿no? Pero primero eran lupas con un solo lente, y lo primero que se corrigió fue la presbicia. Y más o menos 100 años después ya se idearon los lentes cóncavos para los pacientes miopes. A ver, regresemos tantito a Alhazen. Sí. Alhazen era un arquitecto que después se hizo físico óptico, luego astrónomo se hizo también fisiólogo, anatomista y va dando todas estas aportaciones, ¿no? Dice que en la parte del ojo, él describe anatómicamente, él describió entonces, digamos, no a nivel microscópico, no iba a estar ahí dando información sobre eso, no podía, pero entonces digamos que él fue el primero que empezó a hablar sobre la potencia de la córnea, la potencia del cristalino, o sea, y cómo se iba refractando la luz al pasar por estas estructuras, o no llegó a tanto. No sé exactamente si la cifra como tal en dioptrías, pero sí describía el proceso y la interacción, el efecto con las diferentes estructuras. Y la necesidad de que terminara en una refracción un punto focal a nivel de la máquina. O sea, digamos, ese diagrama que todo el mundo conocemos, a lo mejor no le puso numerito, pero sí lo fue describiendo. Exacto. Okay. Y a ver, antes de esto, porque ahorita mencionaste las lupas, o sea, antes de esto las lupas ni siquiera existían tampoco. Por ejemplo, hay algunas historias, o se creía, por ejemplo, de Nerón, que veía en la antigua Roma los gladiadores y demás, y que usaba, decían, una esmeralda o una lámina de esmeralda para ver a través de ella. Y durante muchos años se creyó, se pensaba, se hipotetizaba que era para corregir algo de miopía. Sin embargo, información más reciente sugiere que más bien era para evitar el reflejo de la arena blanca del Coliseo. Por eso tal cual era una esmeralda. Exactamente. Entonces, puede que haya habido algún uso. O sea, lo primero que se utilizó era agua. Literal, vasos con agua que daban el efecto de tipo lupa que aumentaba eso era anterior a Alhazen, pero se hacía de forma empírica. Exactamente. Entonces, ese tipo de, digamos, lupas, artefactos, se han utilizado tal cual de manera empírica. Llega Alhazen, le da estructura, le da metodología. Que de hecho es lo que te decía, no solamente para la óptica, sino que se le atribuye que como tal el método científico, él lo generó, lo creó. Fue el primero que inició con los famosos pasos que ya conocemos, ¿no? Observación, hipótesis, experimentación, repetir y describir resultados. Y otra cosa importante que contribuyó, vamos a decir, que en ese gran tratado que te platicaba,
describió todos sus experimentos con cada detalle, con la finalidad de que otros lo pudieran reproducir, que sabemos que es algo muy importante de la experimentación. Okay. Y él llega a este tratado de 7 volúmenes, y llega hasta ahí. Él fabrica en algún momento una lupa, algún monocular, un anteojo, algo así, o él se queda hasta ahí hasta el tratado y 4 siglos después empiezan a aparecer los digamos, primeros lentes. Así es. Después de varios siglos es cuando ya empiezan como tal a aparecer los lentes y los reyes, vamos a decir, de los lentes en ese momento estaban en Italia, en Murano, que todos conocemos, ¿no? Los famosos cristales de Murano, que aunque ahora pues son más bien decorativos, pero en aquel entonces también se empezaron a fabricar con esa función. Y ahí es en donde están los primeros descritos como tal, ya como anteojos que reconoceríamos el día de hoy. Y ya pues posteriormente hubo cada vez más avances y a lo largo de los siglos, como decíamos, primero para presbicia, luego para miopía, luego incluso Benjamin Franklin, ya varios siglos después, fue el primero que creó los lentes bifocales y eventualmente se convirtieron también en la posibilidad de poder utilizar lentes oscuros, que bueno, ese ya es otro tema. Los lentes o gafas oscuras también van mucho más atrás a China, que aunque no tenían graduación, los utilizaban en los juicios para que el público no pudiera ver la expresión de los jueces y poder adivinar cuál iba a ser el veredicto. Entonces, eventualmente se fusionaron, vamos a decir, esas dos técnicas o tecnologías. Los ojos de los chinos, o sea, sí necesitan ese poker face, ¿no? Con lentes. Sí, porque inmediato sabes, ¿no? Todos sus secretos, todo lo que están pensando. Sí. Oye, pero a ver, otra vez, me fuiste súper rápido. Sí. Estamos a la CEN, pasamos 400 años, estamos como 1300 en Murano. Ahí entonces aparecen los primeros anteojos ya como los conocemos. Así es, pero todavía eran bastante artesanales, vamos a decir, es alrededor de 1300. Y sin embargo, al siguiente siglo, con la invención de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, ese es un gran paso para los anteojos que me estaba yo saltando, en donde se volvieron una necesidad pues más imperiosa para una gran cantidad de la población que ahora tenían finalmente acceso a material de lectura, que antes pues realmente no necesitaban sus lentes para leer, porque no tenían que leer. Y a partir de ese momento se empezaron a fabricar en masa y ya hubo mucho más acceso a ellos. Yo sé que está difícil tener datos epidemiológicos de esos años, pero es difícil pensar, ¿no? Imagínate la cantidad de personas con defectos refractivos que viven hoy en día y que necesitan o dependen de lentes de contacto o de una cirugía refractiva, lo que sea, para poder ver, ¿no? Y pensar que hasta 1300 por ahí toda la humanidad vivió y que todas las personas que fueran miopes, hipermétropes, que tuvieran astigmatismo, o sea, tenían que arreglárselas como pudieran. O sea... Sí, la verdad es que a mí también me pareció bastante impresionante y sobre todo también pensar en su día a día, en su pasión. Por ejemplo, había a lo mejor alguien que se quería dedicar a algo y simplemente por no tener la visión correcta pues era imposible, no había la opción. Y también incluso también hablando un poquito más de los pacientes con catarata, porque algunos de los tratados posteriores, por ejemplo, ya cuando hubo textos en castellano y demás, describían también para pacientes de tal a tal edad, tal graduación, los que no ven bien de lejos, tal graduación, los que tienen catarata, tal a tal graduación. Entonces también es todo otro grupo de la población, además de los que tuvieran algún defecto refractivo, que por lo menos por un tiempo sabemos, tal vez podrían haberse beneficiado del uso de gafas y que sin embargo pues su vida económicamente activa, productiva y demás, pues se veía aún más acortada. Ok, tocaste otro tema que es bastante interesante y no lo estaba pensando todavía. A ver, tenemos los lentes, pero ¿qué lentes necesita la gente? O sea, no avanzó al mismo tiempo la retinoscopía, la refracción del ojo no estaba, entonces era empírico la forma. Era prueba y error, básicamente. Pura refracción subjetiva y empezabas de cero. Ok, entonces comentabas que los primeros lentes que empezaron a fabricarse fueron los convexos, ¿me decías? ¿O? Los
convexos, perdón, sí. Sí, los convexos. Esos fueron los primeros. Y para que aparecieran después los cóncavos, ¿cuánto tiempo? Alrededor de 100 años. Sí, hubo también ahí un lag importante. 100 años. Sí. Y pues sobre todo porque, como te decía, por lo menos al inicio se le dio prioridad a las personas mayores para la presbicia y pues como decíamos también personas que tuvieran un cierto poder adquisitivo particular, ¿no? O sea, la primera pintura, por ejemplo, de que demuestra o que portrays que hay alguien que está utilizando lentes, es un alto cargo de la iglesia, un clérigo, no me acuerdo si era un arzobispo, algo parecido. Y pues realmente ese era el grupo, ¿no? De la población que tenía acceso inicialmente a esta tecnología, que esa es otra cosa que creo que puede ser importante también mencionar, ¿no? Cómo la tecnología a hoy en día nos permite que esos pasos que estamos viendo del desarrollo de los anteojos no solamente se acorten, sino que también sean mucho más accesibles para cualquier persona con diferente nivel socioeconómico, ¿no? Sí, claro, como siempre la tecnología al inicio es más inaccesible, mientras se va desarrollando mejor, se democratiza un poquito más, ¿no? Este primer retrato del clérigo, ¿en qué año estamos hablando más o menos? 1462, me parece. Ok. Y es la primera vez que se ve un retrato o algo con alguien con lentes. Así es. Oye, y después, ¿como en qué año? Me decías, Franklin ya empieza con los bifocales. ¿En qué año se le empieza a meter, no sé si tengas el dato, ya la toricidad a los anteojos? ¿O fue algo que ya fue mucho más reciente? ¿O...? Eso debe haber sido mucho más reciente. No tengo el dato exactamente del año, que durante la mayoría del inicio de esta tecnología eran lentes convexos o cóncavos y nada más, plano convexos o cóncavos. Ok. No, pues sí es muy interesante, insisto una vez más, pensar en esa antigüedad, ¿no? Sin una herramienta que hoy por día damos por sentado, ¿no? O sea, ahora comentabas lo de la presbicia, o sea, ibas a cualquier farmacia, ya están los lentes de lectura ahí pregrabados, puedes agarrarlos, todo el mundo puede llegar, y una óptica puedes encontrar prácticamente en cada esquina, con precios accesibles, y ya toda la gente puede corregir sus problemas refractivos, ¿no? Veíamos en algún momento la cantidad de población que la OMS marca que tiene algún defecto refractivo es mucha. O sea, estamos hablando que es como, ¿te recuerdas? Por ahí 50, 60% de la población en general tiene algún tipo de defecto refractivo. No tengo así súper el dato exacto, pero es mucha población, ¿no? Entonces, eso es lo que me deja pensando. Si hemos ido evolucionando a más y más defectos, estamos viendo que la miopía se está convirtiendo como una epidemia. Y que puede estar relacionada a nuestros nuevos hábitos. Pero digamos, al final de cuentas, pues son estas conjeturas que uno va sacando, pero pues también uno puede pensar, oye, pues que ya lo estamos midiendo más, ¿no? A lo mejor ya estaban, pero ¿qué tanto estaban, no? Imagínate tener esa cantidad de gente en la antigüedad con defectos refractivos y que no podían tener una solución y tenían que, como dices, pues ahora sí que ajustar sus expectativas, exactamente, y sus deseos, sus profesiones. O sea, que a lo mejor ahí era donde se veían encasillados, ¿no? No sé, a lo mejor antes alguien quería ser un paladín y resulta que no veía más allá de sus narices y acaba de bibliotecario, ¿no? O algo así. Entonces, o de clérigo, tal vez, no sé. O sea, es curioso, nunca lo había pensado hasta ahora que lo platico contigo. Sí, y que ahora, como dices, que está la epidemia, por ejemplo, de la miopía, que pues sí hay evidencia, ¿no? De que los diferentes hábitos y los cambios en el estilo de vida sí ha impactado directamente en esas cifras epidemiológicamente, pero que ahora podemos detectar a este tipo de pacientes desde muy jóvenes y darles la oportunidad de simplemente pues desarrollarse normalmente, y que ahora ya incluso los lentes no solamente cubren una necesidad funcional, sino ahora ya está estético, ¿no? Ya es incluso un accesorio, cuando en aquel entonces podía hacer la diferencia pues entre un tipo de vida y otro. Pues eso es interesante, como accesorio, como accesorio y no, hablemos ahora de los lentes oscuros. Mencionabas
a los chinos, usándolo con un propósito tal cual de que no quiero que me vean mis ojos, no tanto de no quiero que me deslumbre la claridad del sol o algo así, o no me quiero ver muy cool con mis lentes oscuros. O sea, su funcionalidad era muy directa, muy no quiero que vean mis ojos. Esos son los chinos, hace muchos años. Así es. ¿Estamos hablando en qué siglo más o menos? No tengo el dato exactamente, pero fue hace muchísimo tiempo. Pero después en el siglo XVIII, a mediados de 1760 y tantos por ahí, fue cuando se creó por primera vez los tintes café y verde, para proteger ahora sí, pensando como en la funcionalidad de la fisiología y proteger a los pacientes de algunos tipos de rayos de luz. Entonces, a partir de ahí fue cuando se empezaron a utilizar, y aunque al principio, sobre todo también ya a inicios del siglo XX, se enfocó más bien a los aviadores, a aquellos que se dedicaban a pilotar, e incluso pues ahí es en cuando se empezó a desarrollar algunas marcas incluso muy conocidas de lentes oscuros que hasta el día de hoy son muy populares, enfocadas principalmente en esa población, sí. Y digamos que entonces ahí es cuando se empieza a popularizar el uso de los lentes entintados o polarizados. Así es. Ya con una cuestión funcional para los pilotos y también como una cuestión de moda, ¿no? De moda, estética, exactamente. Sí, porque antes de eso, digamos, yo recordando lo que he visto de alguna película o algún cuadro o algo, incluso cuando empiezan los pilotos de carros, usan más bien como gogles, que son transparentes, entonces no le estaban viendo la funcionalidad a que fueran entintados, ¿no? Fue ya más bien los pilotos aviadores. Los que sí le vieron esa funcionalidad, se populariza y empieza toda esta gama de lentes de opciones para el público, ¿no? En general, ya de forma mainstream, ¿no? Como decimos. Muy bien. No, pues muy interesante, Ale. ¿Algo más que en tu investigación de los anteojos y de la historia de los anteojos hayas descubierto que te haya llamado la atención? No, pues simplemente el proceso tan largo. Me parece, como decíamos, increíble que durante tantos siglos no hayamos tenido acceso a estas herramientas, pero sobre todo ver cómo como humanidad tuvimos que pasar por muchos pasos y muchas personas también, ¿no? Porque empezamos desde Alacén, pero tuvimos que pasar por muchos diferentes personajes que aportaron su granito de arena, más o menos, para poder el día de hoy contar, como dices, con una herramienta que damos por sentado. Así que vale la pena a veces detenerse un poco a pensar y a apreciar. Y apreciar, ¿no? Lo que ahora para nosotros es tan fácil. A ver, yo creo que varios de los que nos escuchan deben de estar involucrados con algún laboratorio óptico, están más familiarizados con este arte, con esta tecnología del tallado y demás. Pero para muchos que no lo estamos, lo vemos tan fácil, lo vemos tan sentado como poner en la receta X y Y características en el lente, la grabación más extraña que se nos ocurra. Y salen, ¿no? Y podemos encontrar casi siempre la solución óptica para casi la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Y lo vamos completamente por sentado. Casual. Sí, de forma muy, muy, muy casual. Pues bueno, Ale, si no hay nada más que quieras agregar, podemos despedirnos de nuestro auditorio, de la gente que nos escuchó el día de hoy, pero no sé, ¿hay algo más que nos quieras comentar? Nada más eso, precisamente agradecerles habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que tengan la oportunidad de escuchar el resto de nuestros episodios y desearles que tengan un excelente día. Muy bien, pues ahora recordarles que este formato de Ecos de la Oftalmología se trata precisamente de esto. La doctora Alejandra Sánchez tiene un acervo bastante grande de conocimientos y además le encanta investigar temas muy curiosos y pues es lo que estaremos platicando en estos episodios. Los invito a que chequen todos los capítulos, si no han visto los de Voces de la Oftalmología. Tenemos por ahí también ya un episodio de Ecos de la Oftalmología bastante interesante que les invito a que lo chequen. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Llegamos al final de un capítulo más de Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre la salud visual. Hasta la próxima.